Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a otro video de la serie donde te explico cómo funciona la herramienta Option Edge, en este caso la función de portafolio. Em, en este portafolio que preparé como ejemplo para poder mostrarte las distintas funcionalidades, vas a ver que está como dividido en distintos bloques, ¿no? El primero que quiero que nos concentremos es en esta parte de acá arriba. Eh, Cualquier portafolio va a estar siendo monitoreado constantemente para detectar dos posibles riesgos. Aquí solo vamos a poder ver uno, pero te va a alertar de dos. El primero es todas aquellas opciones que están vendidas y que están in the money, ¿sí? Por aquello de potencialmente el riesgo de asignación temprana. Obviamente esto existe si la opción es americana, pero bueno, en esta parte se te está alertando en dado caso de que tengas una opción que está vendida y que esté in the money. El segundo riesgo es todas aquellas opciones que venzan el día que estás abriendo la herramienta. Con el objetivo de poder ayudarte a entender, oye, mira, esta opción se vence hoy, voy a ver qué vas a hacer. Si deseas, si ponte que esté venciendo Out of the Money, pues entonces la dejas vencer. Si potencialmente te pueden asignar, que tengas conciencia de que eso puede pasar. Si realmente es lo que quieres, pues déjala vencer. Si no, toma acción de cerrar la posición o rolarla. O sea, simplemente es para ayudarte a detectar ciertos riesgos que tienen que ver con early assignment, producto de que una venta o una opción esté in the money, y todas aquellas opciones que estén venciendo el día del análisis. Es cierto de que es contraproducente dejar una opción a vencimiento, pero por cualquier razón que se haya pasado por alto, esto siempre te lo va a estar recordando. Entonces, este es como que el primer bloque que quiero que tengas presente. El segundo son todas estas opciones que tienes en la parte superior de tu portafolio. Al momento de darle clic a actualizar todo, lo que va a pasar es que se van a actualizar los precios spot, se van a actualizar todos los datos de las distintas opciones, todas las griegas, el precio de mercado de cada una de las posiciones, de manera de que el P&L y todas estas sensibilidades se actualicen. Cada vez que abras portafolio se va a ejecutar esto de manera automática, pero tú manualmente puedes también forzar el hecho de que el portafolio se refresque con datos de mercado. Las otras opciones que tienes acá simplemente es como para agregar productos dentro de tu portafolio. Si hacemos clic en agregar opciones, lo que va a pasar es que nos va a llevar a la parte de estrategia de opciones que vimos en el video pasado. Vas a tener la opción de agregar o comprar o vender acciones, ¿no? Donde vas a poder especificar el ticker, el nombre de la estrategia, el precio de compra, cuántos estás comprando, definir las estrategias que quieras y pues notas adicionales. Lo mismo vas a poder hacer si quieres agregar criptomonedas, si quieres agregar futuros, inclusive si quieres modificar el cash o el efectivo que tengas en tu cuenta. La parte de analizar riesgos con inteligencia artificial lo vamos a dejar para el final del video. Esta opción es para analizar los riesgos a nivel de portafolio y en cada uno de los trades vas a tener también el AI Advisor, que no es más que eh, unos agentes de inteligencia artificial que he entrenado para poder hacer análisis de portafolios de inversión. Están especializados en trading de opciones, gestión de riesgos o el asset management. Y bueno, te van a dar todo un overview, eso lo vamos a ver al final del video. La otra parte que quiero que nos concentremos es en todas estas cajitas que tenemos en la parte superior de la pantalla, en donde estamos hablando no solo del P&L del portafolio, sino del beta de tu portafolio referenciado al SPY, que como bien sabes es el ETF que replica el SP500. El delta de mercado, ahorita entraré en lo que significa esto, el delta dólar de tu portafolio. ¿Cuánto podemos esperar que suba o baje tu portafolio en función de movimientos del precio del SPY de magnitud de un 1%? ¿Cuánto es la teta o el premium que estás generando o que estuvieses pagando por día en función de todas las posiciones que tienes en tu portafolio? ¿Cuál es tu exposición a Vega por cada punto porcentual, por cada 1%, perdón, que se mueva la volatilidad implícita del SP500? Eh, la, este va a ser, digamos, el impacto
que vas a tener en tu portafolio y cuán sensible es tu portafolio a los movimientos de tipos de interés. Obviamente todos estos son sumamente importantes. Creo que el que agrega muchísimo valor es en la parte de ver cuán sensible es tu portafolio a movimientos del precio referenciados al SPY, obviamente la teta de tu portafolio, ver también cuál sensible es tu exposición a Vega, pero esto es la volatilidad implícita del SP500, ¿no? Si se mueve esa volatilidad implícita, cómo afecta en tu portafolio. Pero uno de los más interesantes es el delta del mercado. Delta mercado, perdón. Este delta mercado tiene, digamos, dos lecturas que puedes darle. La primera lectura es que este delta mercado es capaz de transformar tu portafolio con distintas cosas a un portafolio con un solo producto que serían acciones del ETF SPY. Déjame darte un ejemplo muy rápido para que lo entiendas. Imagínate que el delta de mercado fuese 60.000, ¿sí? Y el precio del SPY son 600 dólares por acción. Si yo divido 60.000 entre 600 dólares, esa división me da 100. Eso quiere decir que 100 acciones del SPY me van a generar un delta de mercado igual a lo que me genera mi portafolio con toda la diversificación de productos, estrategias y productos, ¿sí? Entonces, esto básicamente traduce todo tu portafolio a un portafolio con un único producto que sería el ETF del SPY. ¿Cuántas acciones de ese ETF tienes que tener para que tu portafolio, en teoría, se comporte de la misma forma que se comporta con los productos que tienes actualmente? Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura es que es un valor que es muy útil para dimensionar protecciones de manera muy rápida. Por ejemplo, el futuro del SP, perdón, tiene un valor nominal específico. Si yo agarro el delta mercado y lo divido entre ese valor nominal de futuro, yo voy a saber cuántos contratos tendría que, en este caso, vender para cubrir parcial o totalmente el portafolio que yo tengo. Porque acuérdate que el delta mercado lo que me dice a mí es cómo se comporta tu portafolio si tu portafolio fuese 100% de SPY, ¿sí? O del SP500. Por ende, lo puedo cubrir directamente con futuros del SP500. Si es cierto, y no es tema de este video, pero cuando nosotros utilizamos derivados para hacer coberturas, está lo que se conoce como el basis risk, que básicamente es la descoordinación entre el performance del derivado que estoy usando como cobertura y mi portafolio que quiero cubrir, ¿no? Pero bueno, en cierta forma y de manera muy útil, este delta mercado te ayuda a entender muy rápidamente cuál es esa cantidad de contratos del futuro del SP, bien sea que es el ES o el mini SP, que necesitarías justamente para hacer una cobertura en un determinado porcentaje, parcial o total, como te comentaba. Eso es en la parte de la sensibilidad. Otra cosa interesante es la parte de la vega. Sí es cierto que la vega en este portafolio hipotético es sumamente pequeña, pero si fuese significativa, pudiesen pensar en, digamos, estrategias para mitigar ese nivel de exposición y sensibilidad a esta variable. Por ejemplo, pudieses comprar opciones, comprar futuros del VIX, cosas que trabajen a tu favor cuando la volatilidad implícita se expande. Entonces, todas estas cosas que están acá, que son las sensibilidades de tu portafolio, te ayudan a entender cuáles pueden ser las razones por las cuales tu portafolio se comporte de forma positiva o negativa y te pueden ayudar a generar ideas para potencialmente mitigar los posibles efectos adversos que puedan tener cada una de estas sensibilidades. Eso como, digamos, la parte de arriba, que es un resumen de todas aquellas cosas que afectan a tu portafolio. Si seguimos hacia abajo, nos vamos a encontrar con el efectivo, siempre en la parte superior, y después vamos a poder ver cada una de las posiciones. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una estrategia de tipo swing en acciones, pero creo que lo más interesante es mostrarte
es una estrategia de opciones que tiene muchas cosas que podemos ver, ¿no? De todas maneras, cada una de estas opciones están para todos los productos. Si son acciones, si son futuros, si son opciones, todo vas a tener exactamente lo mismo. Entonces, vamos a agarrar el put spread en el oro como ejemplo para que veas todas las cosas que puedes tener acceso. Lo primero es el trade como tal, ¿no? Aquí vas a tener cuándo lo creaste, el subyacente, qué tipo de estrategia pertenece, qué tipo de producto es, el P&L actual, digamos, datos relacionados al beta con respecto al SP, el delta dólar, el delta mercado y las sensibilidades del trade como un todo. Y también vas a tener el detalle de cada una de las partes que conforman ese trade. En este caso es un put spread, por ende tengo una put comprada y una put vendida. Y todas estas sensibilidades se van a ir actualizando a medida que le pido al portafolio que actualice o cada vez que abra el portafolio. De manera de poder ir calculando el P&L a medida que va pasando el tiempo. Lo otro que vas a poder ver es las alertas. Arriba te mostré el resumen, pero en cada uno de los trades vas a tener iconos como este. Por ejemplo, este es una put vendida en donde el precio se fue por debajo de lo que es este strike, por ende esta está in the money, además ya te puede dar la categoría acá, y aquí existe un riesgo importante, bueno, un riesgo importante no, digo, existe el riesgo de una asignación temprana. Otra cosa que vas a poder ver es que vas a poder editar todas las partes del trade en dado caso de que exista alguna discrepancia con tu broker y que quieras hacer un seguimiento mucho más detallado. Acuérdate que esto trae datos de mercado, pero que no necesariamente son iguales a los de tu broker. Ok, eso como primera opción. Lo segundo que quiero mostrarte es esta parte. Mira, aquí en la parte de las sensibilidades, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este como ejemplo, pero funciona para todos. Tienes este botoncito que es activar o desactivar el trade. Si yo lo activo o lo desactivo, básicamente lo que estoy haciendo es simulando que saco el trade del portafolio, sin necesariamente cerrarlo. Esto es muy útil cuando quiero tomar decisiones de cerrar varias posiciones, de cerrar parcialmente algunas y ver cómo esto afecta a las distintas sensibilidades de mi portafolio. Me ayuda a tomar decisiones un poco más racionales, un poco más tranquilas y no tanto en caliente en el broker sin necesariamente saber cuál va a ser el impacto, sino después de que tome la decisión. Aquí puedo simular qué es lo que puede pasar y por ende ver si me conviene o no me conviene. Si es cierto de que esto es una posición en una acción, por ende lo que es teta vega y rho no se van a ver modificadas, pero el resto de posiciones sí. Por ejemplo, una de las cosas más relevantes es que si yo llegase a sacar esta acción de este portafolio hipotético, el beta sería diferente. Se ve afectado, también el P&L obviamente porque estaría cerrando una posición en pérdidas, entonces pues el P&L sería menos negativo en este caso. Y bueno, haría que mi portafolio fuese un poco más volátil porque esta acción tiene un beta menor a 1 con respecto al SP, ¿no? Entonces al quitarla, lo que hago es quitar teóricamente un producto que va no tan correlacionado con el SP, por ende hace que mi portafolio en conjunto sea mucho más volátil, ¿no? Esa es una de las conclusiones, por ejemplo, que pudiésemos sacar. Volviendo al put spread, que aquí tenemos obviamente la misma opción, vamos entonces a entrar en cada una de estas. Le puedo dar a clic en AI Advisor y lo que va a hacer esto es que el agente va a tomar todos los datos de este trade y lo va a analizar desde un punto de vista de la situación actual, de posibles riesgos que estoy asumiendo, de cuál teóricamente serían los pasos a seguir dependiendo de distintos escenarios y de una recomendación final, ¿no? Entonces, la estructuración de la respuesta sigue más o menos esos lineamientos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la situación actual, donde se describe cuál es el trade que se está llevando, los riesgos claves que se están asumiendo, cuál sería una especie de plan de acción, cuándo cerrar, cuándo mantener y cuándo rolar la posición. Ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta y para ir monitoreando qué podemos esperar y qué cosas deberíamos hacer bajo distintos escenarios y
digamos, una especie de conclusión final, que en este caso, por ejemplo, es la estructura presenta un riesgo direccional a la baja y de volatilidad con un put short in the money, ¿no? La recomendación es monitorear activamente el spot y el P&L para cerrar o rolar si el subyacente sigue el movimiento bajista. Entonces, eh, todas las posiciones, bien sea opciones, acciones, futuros, cripto, se van a analizar. Si es cierto de que las acciones, los futuros y las cripto tienen un análisis, digamos, un poquito más sencillo en el sentido de que no se consideran todas las variables que están dentro de las opciones, como son las 5 griegas, pero sí es cierto de que se toman en cuenta otros parámetros como pueden ser la volatilidad del precio, cómo estamos con el ATR, si hemos estado teniendo mucha volatilidad en el corto plazo, si seguimos una tendencia alcista. O sea, se analiza, pero desde otro punto de vista. Puedes descargar el análisis en un PDF, puedes pedir que se reanalice. Si es cierto que el mercado está cerrado, entonces no hay nueva información que le demos a la gente, por ende el análisis que vaya a generar no sería muy diferente al que estamos viendo en este momento. Sin embargo, como la data cambia con relativa frecuencia cuando el mercado está abierto, pues nosotros pudiésemos llegar a ver unas, digamos, análisis y recomendaciones diferentes dado un nuevo input. Tenemos entonces esa parte, el AI Advisor. También tienes la parte de mostrar el gráfico. Esto te va a permitir ver gráficamente dónde está tu posición. Aquí tenemos el Mark to Market, ¿no? Y también tenemos el P&L a vencimiento en color verde. Y, por ejemplo, esta línea vertical punteada te dice cuál es el precio actual y el P&L o el Mark to Market que tenemos hoy, ¿no? Que es 69,50. Aquí podemos ver que esta put vendida es la que está in the money, ¿no? Y la put comprada pues sigue estando todavía ligeramente out of the money. Eso con la parte de mostrar el gráfico. Podemos cerrar la posición completa, y lo que tendríamos que hacer es simplemente decir a cuánto vendimos esta put comprada, a cuánto recompramos esta put vendida, ¿no? En los precios de salida. Puedes colocar la razón de cierre y las observaciones adicionales que quieras colocar para la bitácora y que puedas después hacer un análisis un poco más en frío de todas las posiciones que has tenido. La otra parte es actualizar. Si yo le doy a este botón actualizar, pues solo se va a actualizar esta posición. Y como te comenté, el mercado está cerrado, pues esto no va a cambiar, pero cuando el mercado está abierto, esto cambia a medida que yo le voy dando a actualizar. Puedes eliminar, perdón, todo el trade y esto lo sacaría de tu portafolio y nunca entraría en el journal o en la bitácora. Y finalmente, puedes cerrar una pata o una parte de lo que sería el trade de forma completa o de forma parcial. Tenemos acá. Déjame ver si tengo alguna aquí en esta simulación de esta estrategia de acciones. Puse varias compras en distintos momentos. Entonces, aquí como puedes ver, te saca lo que es el precio promedio de la posición, el precio actual, por ende el P&L y bueno, todo lo demás que se deriva de este análisis, ¿no? Eso con respecto a las posiciones individuales. Y si nos vamos a la parte superior, vamos a poder ver que tenemos el análisis de todo el portafolio basado en el mismo agente que nos analiza los trades. Entonces, si yo le doy acá, lo que va a hacer el agente, perdón, es recibir toda esta información de todo tu portafolio, todas las sensibilidades de punto de vista agrupada, todos los trades, y te va a dar una, digamos, una recomendación, un assessment de la situación actual y más o menos siguiendo el mismo paso, los pasos a seguir en función de ciertos escenarios y análisis, ¿no? Entonces, como puedes ver, tienes un resumen ejecutivo, una exposición neta y las sensibilidades agregadas. Vas a poder ver riesgos claves de tu portafolio. Vas a poder ver también un diagnóstico de coberturas en dado caso de que lo amerite. Puedes ver el tema del stress test. Vas a ver las recomendaciones y al final una especie de conclusión donde, bueno,
aplicaría o no, ya eso va a depender de ti si sigues las recomendaciones de lo que sería este asesor. Y eso es lo que es la parte de portafolio de la herramienta Option Edge. Como ves, te permite tener un control completo de cada una de tus posiciones, ver sensibilidades, apoyarte en inteligencia artificial para tomar decisiones de gestión y estar encima de todas las cosas que está pasando en tu portafolio para que puedas tomar decisiones proactivas en beneficio, obviamente, de cada uno, no solo de los trades, sino de tu portafolio como tal. Bueno, espero te haya gustado el video. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de verlo y nos vemos en el siguiente donde te explicaré de qué se trata la función del journal y obviamente del stress test. Muchísimas gracias y como siempre, happy investing.